Hola, a continuación vamos a hablar de lo que se llama herencia genética, ¿sí? Especialmente vamos a ver acerca de los cuadros de Punnett, alelos, leyes de Mendel y sus excepciones. Bueno, como historia tenemos que Mendel reportó estos métodos básicos de transmisión de caracteres hereditarios en 1865. Tenemos que este caballero realizó una serie de experimentos utilizando chícharos, ¿sí? Con los cuales, bueno, produjo sus famosas leyes que más adelante vamos a empezar a hablar. Primero, tenemos que aclarar tres conceptos básicos que ya los hemos visto en algunas otras clases, pero que lo deben tener bien en claro para empezar con este tema. En primer lugar tenemos la definición de gen. Un gen es la unidad hereditaria básica. Por definición molecular, es una secuencia de ADN necesaria para brindar un producto funcional a la célula, es decir, ya sea una proteína o un ARN, ¿sí? Eso es un gen. Es una unidad básica hereditaria, ¿sí? Ya lo saben, el conjunto de nucleótidos, que va a dar paso a una proteína o un ARN. Hablemos de otro término que se llama alelo. Un alelo es la forma alternativa de un gen. Es decir, un alelo son las variantes de un gen. Por ejemplo, un alelo puede ser un gen que produce cabello blanco, otro gen que produce cabello café, otro gen que produce cabello negro, ¿no? Como ejemplo, o sea, no significa que esto sea así, solo es un ejemplo de que un alelo es la variante de un gen, ¿sí? Un locus. ¿Qué significa un locus? Es el lugar donde se localiza el gen en el cromosoma, es decir, en qué parte de la cromátida. En el lugar en donde se sitúa, a eso le vamos a llamar locus, ¿sí? Ok. Otra cuestión es que estos locus, estos alelos, pues van a estar en los cromosomas, obviamente, porque es ahí donde está empaquetado el ADN. Entonces, la herencia genética es la forma en que los progenitores dan su descendencia, ¿sí? Es decir, es la manera en la cual estos progenitores nos van a dar sus características, ¿sí? El conjunto de características que definen a un ser vivo, es decir, que lo hereda de sus progenitores, es de dos tipos: un genotipo y un fenotipo. Entonces, hay que poner principal atención aquí. Tenemos las cromátidas, ¿no? Un cromosoma procede de nuestro padre y otro cromosoma procede de nuestra madre, ¿sí? Por eso tenemos las dos cromátidas gemelas. Entonces, cada uno tiene un gen para color de ojos, tanto tu mamá como tu papá. Igual, el gen de color de pelo, uno te lo da tu papá, otro tu mamá. El gen de textura de pelo, uno te lo da tu padre y otro te lo da tu madre. Y así. Obviamente, en este dibujo, los dos alelos son iguales, ¿no? Verde con verde, naranja con naranja. Pero hay alelos que hay variantes, es decir, que tu papá te diera un alelo naranja y que tu mamá te diera un alelo rojo, es decir, variedades de un gen. Dice, los individuos reciben una versión de un gen llamada alelo, lo que estábamos platicando de cada progenitor. Eso es lo que debemos de tener muy en claro, que somos la mezcla, literalmente mitad por mitad, de los alelos que nuestra madre y nuestro padre nos están brindando. Ok. A razón de esto tenemos individuos que son homocigóticos. Homocigóticos, en este caso un homocigoto dominante, se dice porque el alelo que tiene en una de las cromátidas es B, el dado por su padre,
y también es B el dado por su madre. Pero cuando tenemos un heterocigoto, tenemos aquí variaciones. Tenemos un gen dominante, los genes dominantes generalmente se van a ejemplificar con letras mayúsculas y los genes recesivos con letras minúsculas. Entonces, nuestro padre nos pudo haber heredado un gen dominante B, y nuestra madre nos pudo haber heredado un gen recesivo de B, ¿sí? Entonces este amiguito de aquí es un heterocigoto y el que tiene los alelos iguales es un homocigoto, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo, un homocigoto, los alelos iguales, y un heterocigota, alelos diferentes, ¿no? En este caso uno rojo y uno azul. Vamos a entrar más a fondo en las tres leyes de Mendel. Tenemos que Mendel dijo principios que establecen cómo ocurre la herencia, es decir, el proceso de transmisión de las características de padres a hijos. Entonces vamos a ver la primera ley. La primera ley se llama principio de uniformidad. La segunda ley, principio de segregación. Y la tercera ley es principio de la transmisión independiente. Acuérdense, primera, uniformidad, segunda, segregación, tercera, transmisión independiente. Y vamos a ver por qué. La primera ley de Mendel empieza con un principio de uniformidad, es decir, la primera ley o primer principio de uniformidad dice que los híbridos de la primera generación filial establece que cuando se cruzan dos individuos de raza pura, es decir, homocigotos, la primera generación filial es heterocigota, será entre ellos fenotipos y genotipos, además será igual entre ellos genotipos y fenotipos, además sobresaltará el rasgo fenotípico de uno de los progenitores. Ahora sí, como dicen más coloquialmente, ¿no? Estas son palabras muy rebuscadas, pero vamos a empezar. ¿A qué se refiere? ¿Por qué principio de uniformidad? Porque nosotros en un inicio, como lo vemos en la imagen, tenemos un individuo que es homocigoto de A, es decir, tiene los dos alelos de A, es una raza pura, y tenemos a otro individuo que es homocigoto, pero es homocigoto recesivo, ¿no? Para chícharos verdes en este caso. Entonces vemos que obviamente los gametos son células sexuales, ya sea óvulo o esperma, o en el caso de las plantas el polen, ¿no? El polen y el óvulo en el caso de las plantas. Pero vamos a ver que aquí tenemos al padre, vamos a decir que este es el padre, el AA, ¿no? Dominante de A, y tenemos homocigotos dominantes de A minúscula. Cuando hacemos la mezcla, es decir, este se le puede dar el A minúscula y el A mayúscula, vamos a tener una generación completa de heterocigotos. Es decir, esto se maneja por probabilidades, es decir, tú tienes el 100% de probabilidades de que tus hijos salgan fenotípicamente amarillos en su fenotipo. Sin embargo, su genotipo va a ser heterocigoto. Todos van a ser heterocigotos. A eso se refiere con uniformidad, que en la primera generación, en la F1, todos van a ser heterocigotos y todos van a ser fenotípicamente iguales al gen dominante, en este caso el amarillo. A eso se refiere el principio de uniformidad. Cuando hablamos de uniformidad, siempre hay que recordar, es cruza de razas puras que van a dar descendientes heterocigotos que van a ser fenotípicamente iguales al dominante, al gen dominante. Vamos con la segunda ley, que esta segunda ley es el principio de segregación. Vamos a ver qué dice así textualmente. Dice: la segunda ley o principios de la segregación consiste
en que del cruce de dos individuos de la primera generación, es decir, un individuo heterocigoto, tendrá lugar una segunda generación filial, en la cual reaparecerá el fenotipo y el genotipo del individuo recesivo, resultando lo siguiente, ¿no? Si mezclo dos heterocigotos, estas son las mezclas que me puede dar su genotipo. En palabras más simples, en la F2 vamos a cruzar los chícharos que ya obtuvimos de la 1. Recuerden que los chícharos de la primera F1 son heterocigotos todos. Tienen un A y tienen un alelo recesivo de A minúscula, igual aquí. Un alelo dominante de A para el gen amarillo y un alelo recesivo de A minúscula para el gen verde. Entonces, si hacemos las cruzas del cuadro de Punnett, tenemos que AA es un dominante para amarillo. Aquí otra vez nos va a salir un heterocigoto porque le está dando un A mayúscula al padre y una minúscula a la madre, ¿sí? Igual aquí un A mayúscula el padre y un A minúscula a la madre. No importa de qué lado estén, ya sea que aquí pongan al papá y aquí la mamá o viceversa, lo que importa es cómo hacen las cruzas. Pero aquí vemos que el papá tiene un gen recesivo para A, color verde, ¿sí? Y la mamá también, entonces se lo pueden heredar también a su descendencia. Entonces tenemos otro recesivo. Es decir, en esta vamos a tener un 50, de todas las probabilidades, un 50% de heterocigotos, un 25% de dominantes, homocigotos dominantes, y vamos a tener homocigotos recesivos. Aquí ya en la segunda generación ya pueden volver a aparecer un fenotipo color verde, un fenotipo que se da por genes recesivos. Cuando dos genes recesivos se juntan así, que es A y A, se van a poder expresar. Vamos con la tercera ley, que es el principio de transmisión independiente, ¿sí? Vamos a leer cómo dice textualmente, y dice: la tercera ley o principio de transmisión independiente consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente. Sin embargo, esto solo ocurre en los genes que se encuentran en cromosomas diferentes y que no intervienen entre sí, o en genes que están en regiones muy distintas del cromosoma. Aquí estamos hablando que Mendel dice que si tienes una característica, puedes tener otra característica. También se va a heredar de la misma manera siempre y cuando una no interfiera con la otra. Es decir, tú puedes tener, como estas razas, ser un chícharo amarillo, liso completamente, o puede ser un chícharo verde pero rugoso, y aquí el rugoso es un gen recesivo, ¿no? Ok, entonces se pueden hacer las diferentes cruzas, que en este caso sería el primero completamente homocigoto dominante, AB, el otro es heterocigoto, el otro también es heterocigoto, pero al revés, ¿no? El A y el B, y así sucesivamente. El otro también es es homocigoto recesivo, el A y el B, y así los tenemos. Estamos dándonos cuenta que ahora sí vamos a tener 9 AB, es decir, 9 dominantes, 3 heterocigotos, pero estos van a ser amarillos y rugosos. El 3 es igual a B, va a ser verde y liso. Aquí en estos dos ya estamos viendo una mezcla, y el último va a ser completamente recesivo, homocigoto recesivo. Y vamos a tener que Mendel tiene estas distribuciones 9, 3, 3, 1, que es lo que vemos aquí, ¿sí?
Aquí se ven completamente las cruces de cómo el A y el B, ¿no? Para uno, para rojo y liso, otro para rojo y liso, y así sucesivamente. Y si lo contamos, pues vamos a darnos cuenta que es la misma proporción. Excepciones de las leyes de Mendel. Tenemos varias excepciones de las leyes de Mendel. La primera de estas son la dominancia incompleta. Esta se trata de las características que no necesariamente domina una sobre la otra, es decir, estos alelos pueden generar un fenotipo intermedio cuando se produce una mezcla de los genotipos dominantes. Estamos hablando que, por ejemplo, no va a ser como en las leyes de Mendel, de que si es amarillo no puede ser verde, ¿no? Aquí no, porque aquí es una excepción a la regla. La dominancia incompleta habla de que, por ejemplo, si tienes un gen para flores rojas y tienes otro gen dominante para flores blancas, lo que te va a salir es una flor de color rosa, de color fuchsia. Entonces, este tipo de expresión genética se le conoce como dominancia incompleta. Cuando existen mezclas, así se refiere, como dominancia incompleta. Un ejemplo de esto son las flores de boca dragón, ¿sí? Otro ejemplo ya en los seres humanos es la anemia falciforme, ¿no? La anemia falciforme o ciclemia causa que los eritrocitos se hagan en forma de luna, ¿sí? Como lo vemos aquí, forma de luna. Entonces, cuando una persona, y esto causa de una malformación, de una mutación en el gen que va a realizar la hemoglobina. Entonces vamos a ver que una persona puede tener un gen dominante para esta y un gen recesivo para la otra. Es decir, nosotros podemos tener a personas que tienen algunos eritrocitos normales y otros eritrocitos que son ciclémicos, ¿no? Comparten las dos cosas. Excepciones de las leyes de Mendel. Otro tipo de excepción es la codominancia, que no debe de confundirse con la otra, con la dominancia incompleta. ¿Por qué? Porque la codominancia son dos alelos que pueden expresarse a la vez, porque los genes dominantes también se pueden expresar sin mezclarse. Como por ejemplo el tipo de sangre AB, no se mezclan, están presentes los dos en el eritrocito, tanto el A como el B. Eso es codominancia. Pero también se refiere a alelos múltiples, donde más de un alelo afecta al mismo rasgo, ¿sí? Más de un alelo afecta al mismo rasgo. También es ejemplo de los tipos de sangre. Otras excepciones un poquito más complicadas de entender es la pleiotropía, ¿sí? La pleiotropía viene del griego pleios, que es muchos, y tropo, que es cambios. Ocurre cuando un único gen controla varias características del fenotipo y en algunos casos no están relacionados, es decir, ocurre cuando los cambios de un solo gen provocan la aparición de muchos fenotipos. Un poco más simplificado, la pleiotropía es un solo gen controla varias características fenotípicas, como aquí. Vemos que el gen G1 va a modificar el fenotipo P1 y el fenotipo P2, y así el otro, el G2 modifica al P2 y al P3 y así, ¿no? Estamos hablando que un solo gen va a modificar varias características. Por el contrario, en las interacciones de genes, dos o más genes van a interactuar para controlar un solo rasgo. Un ejemplo muy burdo, pero, no es exactamente así, pero es para explicarles un poquito más, es que, por ejemplo, si yo tengo un gen A, otro gen B, otro gen C y otro gen H,
¿no? Todos esos genes me van a controlar, por ejemplo, la acción de una proteína. Todo ese conjunto de genes van a hacer una sola cosa. En el caso de la interacción de genes, por el contrario de la pleiotropía, que un solo gen controla varias características del fenotipo. Un ejemplo de un gen pleiotrópico en humanos es el causante del síndrome de Fuhrmann. Debido a la mutación de un solo gen, se ve alterado la FBN1, que codifica para una glucoproteína, y que además esta glucoproteína está, digamos que es empleada en tejidos conectivos, ¿no? Estamos hablando de que son personas que tienen dedos largos, que tienen aracnodactilia, que tienen dedos delgados, curvos, como lo podemos ver en la imagen, y que además sufren muchas anomalías, que son anomalías óseas, oculares, cardíacas, pulmonares, entre muchas otras. Entonces estamos hablando de un gen pleiotrópico, un solo gen que modifica varios fenotipos. Otro ejemplo de un gen pleiotrópico es la pigmentación y sordera en gatos. Estamos hablando que el gen que codifica la información de la pigmentación en gatos es un gen pleiotrópico. Debido a ello, un porcentaje bastante elevado de gatos que presentan un pelaje albino y ojos azules también son sordos, ¿no? Aquí hay otra cuestión que pasa, que son que hay gatos, ¿no?, que los han visto, tienen un ojo azul y un ojo verde o amarillo, ¿no? A ese rasgo se le conoce como heterocromía. Esta heterocromía tendrá, digamos que, una menor probabilidad de ser sordo, y si lo hace es sordo parcialmente, es decir, solo va a ser sordo de un lado, casi siempre del lado que tiene el ojo azul, ¿no? Entonces estamos hablando de un gen que es pleiotrópico, que va a cambiar pelaje, que va a cambiar ojos y que va a intervenir con la función del oído. Ok, hay que recordar también que el cariotipo del ser humano, tenemos células somáticas, ¿sí? Tenemos células somáticas y cromosomas somáticos. Entonces, tenemos lo que son los cromosomas somáticos del 1 al 22, ¿sí? Acuérdense, igual de los somáticos, uno me lo da mi madre y otro me lo da mi padre, ¿no? O uno me lo da el esperma de mi padre y uno me lo da el óvulo de mi madre. Pero el 23 es el cromosoma sexual. Estamos hablando que si eres mujer te va a tocar un cromosoma XX, cromosomas XX, un cromosoma X de tu madre y otro cromosoma X de tu padre. Pero si eres hombre vas a ser XY, X viene de tu madre y Y viene de tu padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a seguir otras excepciones de las leyes de Mendel que se llama ligamiento al sexo. Como lo podrán haber notado, las leyes de Mendel no hablan del sexo de la planta, ¿no? Hablan únicamente de fenotipos y genotipos somáticos. Y no, también tenemos genes que son dados en los cromosomas sexuales. Entonces, por eso existe un ligamiento al sexo. Es decir, son genes que se contienen en el cromosoma X y que generan diferentes patrones de herencia. Un ejemplo de esto es la hemofilia. La hemofilia, digamos que el gen que está alterado lo vamos a encontrar en el cromosoma X del par 23, es decir, en cromosomas sexuales. Es decir, la madre puede pasar este cromosoma X a su hija, ¿no? Le puede pasar una copia ya sea a su hija o a su hijo. Entonces aquí ocurre algo muy interesante. ¿Por qué?
porque si la mujer es XX, es decir, solo tiene un cromosoma dañado con esa mutación de hemofilia, la mujer solo va a ser portadora, ella nunca va a sufrir de hemofilia. En cambio, si tenemos un cromosoma XY que nos habla de un hombre, él solo tiene una copia de X, solo tiene una copia del gen dañado, por lo tanto él sí va a padecer de hemofilia y sí va a ser afectado. Lo mismo pasa con el daltonismo, que tenemos genes X dañados, ¿sí? Por eso los hombres muchas veces son más propensos que cuando son mutaciones en cromosomas sexuales, ellos solo tienen una copia de esos genes que están en el cromosoma X y por lo tanto no tienen cómo respaldarla en caso de que alguno de esos dos falle. La mujer no, porque puede tener un cromosoma X completamente sano y otro cromosoma X dañado. Entonces, si tiene uno sano, usa el sano. Muy bien. Herencia holándrica. Estamos hablando que es un término que es utilizado para definir un tipo de herencia en la cual los genes encontrados en el cromosoma Y son directamente traspasados a la descendencia masculina. Es decir, obviamente todo el cromosoma Y, o sea, toda la información que pueda tener el cromosoma Y es pasada directamente a hijos varones. A eso nos referimos con herencia holándrica. Otras excepciones es la epistasis. La epistasis se trata de un enmascaramiento de la acción de un gen por parte de otro gen distinto. Es decir, en palabras más simples, vamos a tener que si un gen está presente, puede encubrir la expresión de otro gen. Es decir, no lo va a dejar que se exprese. Para esto van a intervenir dos tipos de genes. Un gen epistático, es decir, el responsable del enmascaramiento, que oculta la acción de otro gen, y un gen hipostático, que es el gen que va a enmascarar. Sí, que es el gen que va a ser enmascarado, ¿sí? Uno va a enmascarar, que es el epistático, y otro va a ser el enmascarado, que es el hipostásico. Ok, la epistasia hay muchos tipos, pero yo les voy a hablar de una que es la epistasia simple recesiva. Y está bueno, para entenderla mejor, les voy a poner un ejemplo con el pelaje de los labradores, ¿sí? Ok, los labradores tienen un gen hipostático, que es el alelo B. Este alelo B codifica para el pigmento negro, ¿sí? Otro alelo B recesivo codifica para el pigmento marrón. Sin embargo, hay genes que son epistáticos, es decir, el alelo E determina el depósito del pigmento en la vaina del pelo y el alelo E minúscula evita que se deposite el pigmento en la vaina del pelo y por lo tanto ocurre que el pelaje es amarillo. Es decir, para que el pelo de un labrador tenga color, yo necesito de dos genes, ¿no? De los alelos de B y de los alelos de E. Sin embargo, los alelos de E condicionan a que el alelo de B sí se exprese. Es decir, vamos a ver aquí, es decir, si yo tengo un perrito que es alelo B con alelo B homocigoto dominante y tiene el alelo E dominante, el perrito va a ser de color negro, ¿sí? Sin embargo, si ese perrito tiene los dos alelos
para color café, que es la B minúscula, y tiene un alelo E dominante, el perrito va a ser café. Sin embargo, si el perrito, vamos a regresarnos acá, si el perrito tiene un alelo B, ¿sí? Es decir, que codifica para pelo negro, pero tiene un alelo E minúscula, este evita que se deposite el pigmento y por lo tanto el perro se ve de color amarillo, ¿sí? Igual, si tengo un alelo B minúscula que codifica para un color marrón, pero si este alelo está acompañado del alelo E, evita que se deposite igual el pigmento y por lo tanto el perro se ve de color amarillo, ¿sí? Entonces los alelos B, estos dos alelos B, son bloqueados por el alelo E minúscula recesivo, que es lo que vemos acá. Entonces, ahí podemos observar que las proporciones mendelianas, es decir, 9, 3, 3, 1, han sido modificadas para obtener 9, 3, 4. Otra cosa, tenemos otras excepciones de las leyes de Mendel, se llaman genes complementarios. Se refiere a que hay alelos recesivos de diferentes genes que pueden expresar el mismo fenotipo, ¿sí? Otra vez, son genes recesivos, alelos recesivos, que van a expresar exactamente el mismo fenotipo. Lo podemos ver con el color de algunas flores, ¿no? Con el color de flores rojas. Tenemos que las flores coloreadas, en estas se produce antocianina. Por lo tanto, las enzimas que generan ese color, ambas funcionan correctamente. Sin embargo, tenemos flores blancas que no producen antocianina, en la cual la enzima P o el gen recesivo de P no es funcional. Igual en flores blancas, la enzima C no es funcional. Aquí estamos hablando que si tenemos tanto el gen recesivo de C como el gen recesivo de P, nuestras flores van a ser blancas. Es decir, no importa si tenemos o P o C, el resultado va a ser el mismo, van a ser flores blancas. Luego tenemos otras excepciones, de las leyes de Mendel, que nos habla acerca de la herencia poligénica, ¿sí? Y esto es un dato muy interesante porque aquí ya estamos hablando más de genética humana. ¿Qué son algunas características poligénicas? Esto significa que, están controladas por una serie de diferentes genes, ¿no? Dice, en la herencia poligénica, los rasgos a menudo forman parte de un espectro fenotípico en lugar de caer en categorías bien definidas. Es decir, tenemos características que son controladas por varios genes y que además esos genes tienen más alelos, lo que va a generar que tengamos características no bien definidas, sino como rangos de características, ¿no? Lo podemos ver en la imagen con el color de piel, el color de pelo. Por eso hay tantas tonalidades de piel, tantas tonalidades de pelo, etcétera. Entonces, en humano lo podemos observar en altura, en peso, en color de ojos. Hay colores que varían, que son variaciones del azul, ustedes lo han visto, que son variaciones del verde, variaciones del gris, incluso variaciones del café. La inteligencia también, el color de piel, como ya lo estábamos platicando, incluso muchas formas de comportamiento. Como lo saben, el temperamento es lo que se hereda. Hay diferentes temperamentos, entonces no los podemos como que encapsular en sí en una. Acuérdense que el temperamento es lo que se hereda y el carácter es lo que se forma. Es decir, el carácter es lo que yo voy formando a través de las experiencias de mi vida y el temperamento es lo que ya traigo como herencia de mis padres, ¿sí?
Entonces los humanos tenemos mucha herencia poligénica. Vamos a hablar acerca de otro término que se llama penetrancia. La penetrancia de un gen se refiere a la proporción, ojo, proporción, entre las personas que tienen una determinada mutación genética y que manifiestan en su fenotipo los signos y síntomas de dicha mutación. Es decir, si pocas personas manifiestan la enfermedad, yo estoy hablando que a pesar de tener el gen, estoy hablando que ese gen, o se dice que ese gen tiene poca penetrancia o tiene penetrancia incompleta. ¿Sí? Un ejemplo de esto, bueno, igual de otros conceptos, como lo es expresibilidad, que es la variación en la expresión de un alelo, y que este sea penetrante, ¿no? Que realmente, a pesar de que tenga el gen, pues sí se puede expresar. Lo podemos ver en el patrón de coloración de algunos perros que presentan expresibilidad y variabilidad, ¿no? En algunos perros, por ejemplo. Vemos aquí que es la penetrancia y expresibilidad completa, es decir, en todo se expresa, en todos está el gen y en todos se expresa. La penetrancia variable y la expresibilidad completa, aquí lo podemos ver. La penetrancia variable, ¿por qué? Porque en algunos, como estos puntos blancos, pues no se expresa el gen. La expresibilidad variable y la penetrancia completa. Todos presentan el gen, a todos se les ve que tienen ese gen, sin embargo, la expresibilidad ahí sí varía, ¿sí? Como unos se expresan más, un color rosa, y otros se expresan menos. La penetrancia y expresibilidad variable son estos. Unos más rosas, otros no tienen. ¿A qué me refiero con eso? Penetrancia se va a referir a que tiene el gen y lo expresa, nada más. Tiene el gen y lo expresa, se ve, ¿no? Es esa proporción, por así decirlo. Pero la expresibilidad, estamos hablando de qué tanto. Aquí ya la expresibilidad se está cuantificando acerca de qué tanto se está expresando. O sea, sí se expresa, ajá, pero qué tanto, ¿no? Ok, y bueno, con esto concluimos el tema de herencia, herencia genética. Espero y les haya gustado mucho esta clase. Es una clase muy bonita en particular, y bueno, gracias por su atención.